Hola, hola querida audiencia, aquí a Las Panacea en la segunda edición de la columna Cuerpo, Música y Espíritu. En esta ocasión les voy a traer un concepto que me pareció súper interesante para reflexionar en un espacio como este, y es el concepto de ocio creativo. En un mundo donde estamos todo el tiempo ocupados y ocupadas haciendo cosas, ya sea cuestiones laborales o el cuidado de familiares, incluso el hecho de también sociabilizar con otras personas, cuando decidimos entablar alguna relación con algún instrumento o con alguna práctica artística o musical, se nos plantea esta cuestión: ¿cuánto practicar? ¿Cómo practicar? ¿Dónde está ese momento en donde yo me inspiro y creo algo? Entonces, pensar este concepto de ocio creativo a mí me ayudó para entender que el momento en donde yo me relaciono con mi espacio de conexión con la música, con el sonido, con la voz, es un espacio que yo lo tengo que dejar vacío. Por eso utilicé esta palabra, porque si yo me pongo un espacio en la agenda para decir, bueno, hoy tengo 1 hora libre o 2 horas y me voy a poner a practicar tal o cual cosa, o estudiar esto o lo otro, o tengo que hacer esto, me hago una lista de todo lo que tengo que hacer, practicar tal tema, ensayar, Cuando llega ese momento, me doy cuenta que estoy tan acelerada por todo lo que hice en la semana que por ahí termino no haciendo nada. ¿Y por qué termino no haciendo nada de lo que dije que iba a hacer en esa listita que me hice previamente? Porque en realidad, para poder generar ese espacio creativo, necesitamos poner la mente en blanco. Y en ese poner la mente en blanco, a veces es simplemente no hacer nada más que hacer o estudiar o practicar. Entonces yo empecé a implementar esto en mí y también sugerírselo a las personas que acompaño en algunos procesos creativos. Es el hecho de darse un espacio de tiempo, el que sea, que puedan disponer dentro de sus posibilidades en la semana, para simplemente no hacer nada. Y ese hacer nada que sea un hacer nada real. ¿Y por qué digo real? Y esto lo digo por experiencia propia, que cuando nos sentamos y decimos no voy a hacer nada, la mente le cuesta al principio entrar en esa frecuencia y en esa resonancia. Entonces probablemente te va a llevar a lugares pendientes de cosas que tenés que hacer, y si vos te decidiste a disponer de 1 hora para tu ocio creativo, la mente probablemente empiece a decirte: podrías ordenar la ropa, o podrías limpiar tal cosa, o tal vez el cuarto está desordenado, o miles y miles y miles de cosas que la mente va a ir para sacarte de ese lugar de no hacer nada. Entonces puede ser que al principio sea un poco frustrante o que no logres hacerlo en el tiempo que te decidiste hacer, pero con cierta disciplina y cierta práctica constante vas a darte cuenta que vas a ir pudiendo hacerlo cada vez mejor. ¿Cuál es mi recomendación? En el momento que dispones de tu ocio creativo, vas a tratar de dejar todo el espacio del que dispongas disponible para lo que surja. Si tu instrumento es la guitarra, tenela ahí cerca. Si lo que te gusta es escribir, tenete un cuadernito ahí cerca, o un teclado. O si simplemente querés cantar a capela, lo que yo sugiero es que dejes todos los elementos disponibles para tu creatividad a tu disposición. Entonces, al momento que entres en tu ocio creativo, vas a intentar tomarte unos 2-3 minutitos de observar tu respiración. Y en esos minutitos, si la mente se quiere ir a otro lado, déjala, pero no hagas lo que te dice. El mayor desafío desde mi punto de vista es poder darte el espacio a no caer en las trampas de la mente que te van a querer llevar a otro lugar. Porque si la mente está llena de pensamientos, de preocupaciones, de cosas por hacer, es mucho más difícil conectar con la creatividad. Por eso yo siempre insisto en que es mucho más valioso hacer poquito tiempo de algo, pero sostenido en el tiempo, a que hacer
1 hora y después por 2 semanas nada. Entonces, el espacio de ocio creativo es ese espacio de presencia, de no hacer nada, para poder conectar con esa parte nuestra que nos va a permitir vaciarnos de pensamientos, preocupaciones y cosas no deseadas para poder entrar en ese estado de creatividad. Y una vez que entramos en esa creatividad, nos podemos permitir volar y hacer todo lo que querramos. Y acá me gusta pensarlo también como un juego, y en ese juego entran un montón de emociones, de satisfacciones que se regocijan en sí mismas solo por el hecho de estar ahí en presencia. No importa después si esa idea que surge va a ser una canción, o la voy a grabar, o voy a tocarla en vivo. Cuando conectamos con esa fuerza creativa que está dentro nuestro, ese acto es arte en sí mismo. Como ya les conté la vez pasada, y van a ir sabiendo a lo largo de todas estas columnas que voy a ir haciendo, a mí me encanta recomendar libros. No solo los libros que a mí me resonaron, sino también porque creo que cada persona puede darle su propia interpretación, y lo que yo quizás descubro de ellos, quizás ustedes puedan ir descubriendo otras cosas, o de ese libro que surja otro libro y así. Pero en este caso en particular, un libro que me ayudó a entender todo esto que les estoy trayendo es el libro Free Play, la improvisación en la vida y en el arte. Este libro lo escribió Stephen Nachmanovich, que es un violinista que se encontró con todas estas cuestiones y pudo poner en palabras todos estos conceptos. Desde mi punto de vista me ayudó un montón a entender cómo gestionar el equilibrio entre el hacer y el estudiar y el formarme y aprender cosas en relación a lo artístico, y el soltar y dejarme expresar por una creatividad que me excede a mí misma. También el concepto de disciplina lo tenemos muy arraigado a cuestiones negativas, y nos damos cuenta que en realidad poder generar hábitos que nos hagan bien y sostenerlos disciplinadamente es algo súper valioso, y es un regalo cuando lo podemos lograr. Entonces, cuando entres en estos espacios de ocio creativo, permitite disfrutar, permitite no hacer nada, permitite hacer lo que sientas hacer. Lo importante es que conectes con esa parte creativa que hay en vos y dejarte sorprender por ella. Y para cerrar, les voy a compartir una frase que me gustó mucho y me parece que tiene que ver con todo esto que hablamos hoy, y dice así: la idea occidental de la práctica es adquirir destreza. Está muy relacionada con la ética del trabajo, que nos exige soportar ahora la lucha o el aburrimiento en aras de recompensas futuras. La idea oriental de la práctica, en cambio, es crear la persona, o más bien actualizar o revelar a la persona completa que ya está allí. No es una práctica para algo, sino una práctica total, suficiente en sí misma. Cuando destruimos las categorías artificiales del ejercicio y la música real, cada tono que tocamos es a la vez una exploración de la técnica y una expresión total del espíritu. Por más expertos que nos volvamos, necesitamos reaprender constantemente a tocar con el arco del principiante. Así recuperamos la inocencia, la curiosidad, el deseo que nos impulsaron a tocar desde un principio. Para crear necesitamos técnica y a la vez libertad para la técnica. Para esto practicamos hasta que nuestro oficio se vuelve inconsciente. La práctica no es solo necesaria para el arte, es arte en sí misma. Así que bueno, con esta frase y todo lo dicho, espero haberles aportado, y nos vemos en la próxima columna. Gracias.